Hola, ok, entonces ahora seguimos con el reactivo de biología, bueno, no es reactivo, la sección de biología de la guía Ceneval con mi PEMS 2024. También ya les había comentado en el anterior video de español, una disculpa por no subir videos. Y también muchas gracias porque ya casi llegamos a 10 suscriptores y espero que les estén sirviendo estas guías. Les deseo un gran éxito en este examen tan importante, que puedan cumplir todo lo que se propongan. Continuamos, que dice número 1. ¿Cómo explica Darwin que las poblaciones de plantas y animales no crecen de manera incontrolable? ¿Okay? Charles Darwin él propone, bueno, no propone, plantea la idea, la selección natural. ¿Qué dice la selección natural? Que aquel que no se logra adaptar al ambiente, a los cambios del ambiente, no va a sobrevivir. Solo los individuos que se adaptan son los que tienen más probabilidad de sobrevivir. Pero vamos a ver cómo no hay tanta población de una especie determinada. Los organismos aparecen o desaparecen al modificar su cuerpo por medio de uso y desuso de sus partes. Ok, sí, unos pueden extinguirse si no se adaptan, unos nuevos pueden nacer, ¿no? Nuevas variantes, sí, pero o sea, no es como que aparezcan y se desaparezcan por arte de magia, pasan millones de años para que eso pase, y sí, algunos sí se deshacen de sus partes, otros no. Por ejemplo, las ballenas son un gran ejemplo. Antes me parece que eran hasta de tierra y después de agua. Entonces, cada una se va adaptando según a los cambios que le convenga. El ambiente provoca una selección natural de los individuos que poseen alguna característica ventajosa. ¿Ok? Esta podría ser la correcta. ¿Por qué? O sea, que el ambiente, o sea, según cómo va cambiando pues, el lugar donde se encuentra la especie, pues ellos se tienen que adaptar a estos cambios, ¿no? Para poder sobrevivir. ¿Y cómo? Pues con alguna característica fisiológica que tengan. Ustedes vean, por ejemplo, las jirafas. Las jirafas antes tenían un cuello muy pequeño, no eran como las que actualmente hay, que tienen un cuello tan largo. ¿Cuáles fueron las que sobrevivieron? Aquellas que empezaron a aumentar de tamaño su cuello, o sea, no es como que lo hagan a voluntad, sino a través de las que tenían el cuello más largo, pues sus hijos lo iban a tener largo y así sucesivamente. Estas tenían más probabilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque alcanzaban las hojas de árboles de los árboles más altos, o sea, se podían alimentar, mientras las que tenían el cuello corto no. Estas que les pasaba, pues morían. Es por eso que no hay una población incontrolable de individuos de una especie. Por lo tanto, la correcta sería la B. Seguimos. Dice, ¿cuál es la importancia que tienen los procesos homeostáticos que se llevan a cabo dentro de un ecosistema para su conservación? Formar barreras geográficas que dan pie a la especiación de algunos individuos. No, en este caso no. Permiten que nuevas especies se agreguen para que la energía fluya entre ellos. Pues aunque en los ecosistemas sí fluye materia y energía, pero tampoco es como que lleguen nuevas especies de la nada. Eso debe de llevar su propio tiempo. Perdón, una disculpa, es que pensé que estaban tocando. Sí, permite que el ecosistema se mantenga dinámico, pero en un equilibrio constante. Aquí ya nos están dando la respuesta. ¿Por qué? Porque estos procesos homeostásticos, su principal objetivo es mantener un equilibrio en los ecosistemas, que puedan vivir en armonía de manera equilibrada, pues todos los individuos, todos los seres vivos que están en ellos. ¿Para qué? Para que no haya un desbalance y esto pueda llevar a alguna extinción de las especies. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. ¿Y por qué se mantenga dinámico? Porque mientras se mantenga dinámico, fluye materia y energía en los ecosistemas. Seguimos. Completa el texto. Que esta cual sería es la 3. Aunque aquí diga 2, pues realmente es la 3. 3. Es la respiración que es imprescindible la presencia de oxígeno. O sea que sí necesita a fuerzas oxígeno para poder llevarse a cabo. Anaeróbica. Esta no necesita oxígeno. ¿Okay? No usa oxígeno. La facultativa es una variación de la anaeróbica, o sea que tampoco necesita oxígeno. Y estas las pueden hacer, por ejemplo, las bacterias, algunas bacterias, algunos, generalmente individuos
microscópicos. Aerobia, ok, esta sería la respuesta correcta. Esta sí necesita oxígeno. Y le pongo O2 porque es la manera en la que más fácil se encuentra el oxígeno en el ambiente. Y la celular, la respiración celular, pues esa se divide en dos fases. La glucólisis, que esa no necesita oxígeno, y el ciclo de Krebs, que esa sí necesita oxígeno, pero al final de cuentas es una especie de combinación, pero sí necesita oxígeno al final de cuentas. Entonces sería la C. Continuamos con la 4, que dice, completa el texto, el carbono es utilizado para producir glucosa y liberar oxígeno, el cual es necesario de la mayoría de los seres vivos. El carbono es utilizado en la respiración. No respiramos dióxido de carbono. Bueno, sí, ahorita con la ciudad que está tan contaminada, sí respiramos un buen de gases contaminantes, pero obviamente no lo necesitamos para la glucosa, porque de ahí lo obtenemos pues tanto de los alimentos como pues del oxígeno en la respiración celular. El ecosistema, no necesita el ecosistema. De hecho, estos gases pues afectan bastante también a otras formas de vida. La fotosíntesis, sí. ¿Qué es la fotosíntesis? La forma en la que se alimentan a algunos organismos autótrofos, o sea, los que ellos mismos producen su alimento. ¿De qué se alimentan? Pues de glucosa. Por ejemplo, las plantas o las bacterias, los corales, etc. El plancton también hace su propio alimento, hace la fotosíntesis. Por ejemplo, en Bob Esponja, cuando plancton comía su holograma, pues era luz, entonces hacía fotosíntesis, por lo tanto sí estaba comiendo algo. Pero ¿qué nos dice la fotosíntesis? Nos dice que 6CO2, o sea, 6 moléculas de dióxido de carbono, sí, carbono, más 6H2O, o sea, 6 moléculas de agua, que es lo que usa pues una planta. La planta necesita agua. ¿Con ayuda de qué? De energía. ¿Qué energía? Pues la luz del sol. Por eso las plantas necesitan luz solar. ¿Qué nos va a producir? C6, H12, O6. Más, ok, más O2, perdón. ¿Qué es esto? Pues sería 6 o 2. ¿Qué es esto en este caso? Pues serían la glucosa. ¿Okay? Esto es la glucosa, que es la energía, es lo que se necesita para tener energía en todo el cuerpo. En este caso, pues las plantas es su comida. Y esto pues es el oxígeno. De esta manera, pues es por eso que necesitamos tanto plantas como los corales, como el plancton. ¿Para qué? Porque son uno de los organismos capaces de convertir algo inorgánico, como en este caso sería el dióxido de carbono, un gas tan peligroso, tan tóxico para varios seres vivos, lo logran convertir en algo vital para todos los demás, como puede ser el oxígeno, y la energía que necesitan la mayoría de seres vivos. Por eso es que los herbívoros comen plantas, porque de ahí obtienen la glucosa, de ahí obtienen energía, ellos no lo producen. Y por ejemplo, el ganado, la carne que tú comes, pues la vaca pues come plantas. Estas plantas ya tienen glucosa. Por lo tanto, la glucosa, la energía, entra al sistema de las vacas, ¿no? O pollos, lo que sea. Y cuando nosotros consumimos de ellas, pues de ahí también obtenemos la energía. Es por eso que son tan necesarios tanto las plantas, los árboles. Pero las que más hacen este sistema son los corales, los arrecifes de coral y el plancton, el cual es necesario en la respiración de la mayoría de los seres vivos. Ok, sería la C. Seguimos. Esta formulita apréndansela. Se les pueden llegar a preguntar, que es la formulita de la fotosíntesis. Elige las consecuencias de los contaminantes atmosféricos, que esta caso es la pregunta número 5. Daño de la capa de ozono, pues sí dañan la capa de ozono, ¿no? Generalmente los que derivan del cloro, todos esos gases del cloro, bueno, que tienen pues en su fórmula química el elemento de cloro, dañan la capa de ozono, principal para la vida en la Tierra, pues para que no nos rosticemos por el sol. También efecto de invernadero, sí sería. ¿Por qué? Porque mientras más contaminantes haya en la atmósfera, por ejemplo, ustedes vean así,
Cuando hay gases aquí, esta es la Tierra, ¿no? No está tan bonita mi Tierra, pero esta es la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos del Sol pasan, algunos, pero cuando rebotan, porque los gases que hay ahí ya no los dejan salir, es por eso que hace tanto calor a veces, se hace como un invernadero. Pero por lo que estoy viendo, no pareciera ser, por las opciones que marcan, porque se las separaron. Entonces vamos a checar lo demás. La niebla fotoquímica. ¿Qué es la niebla fotoquímica? Pues es ese smog, el conocido como smog, que ustedes pueden llegar a ver. Si de repente van en una zona alta, viven en el cerro, por ejemplo, y ven hacia la ciudad, ustedes no la ven limpia, no ven más allá, la ven gris. Eso es la niebla fotoquímica, el smog tan amarillento que se logra ver. Entonces esta también sería el secuestro de carbono. ¿Qué es el secuestro de carbono? Pues cuando... ok, ya veo por dónde está yendo el asunto. El secuestro de carbono es bueno. ¿Por qué? Porque se intenta que no llegue el carbono, el dióxido de carbono, a la atmósfera. Por lo tanto, esto es una forma de evitar los gases contaminantes. Por lo tanto, esta no sería. Esta sí es, pero ahorita vemos por qué no está. Pero esta también es. Entonces podemos quitar todas las que sean del 4. ¿No? Esta la podemos quitar y esta la podemos quitar. ¿Por qué? Porque esto sí, el secuestro de carbono es una forma de evitar que los contaminantes lleguen a la atmósfera. La lluvia ácida sí, también la lluvia ácida sí. ¿Por qué? Porque al momento de que las nubes se combinan con los contaminantes, gases contaminantes, pues al momento de que cae, pues cae lluvia, cae agua contaminada. Esta pues es bastante corrosiva, por lo tanto los techos, etcétera, plantas, hasta la ropa, se puede llegar como a manchar por las contaminantes que tiene y pues no es limpia, obviamente no la puedes consumir. Y la erosión del suelo, pues esta está en la atmósfera, no tiene tanta relación con que se vaya deshaciendo pues el suelo. Esos serían más de otro tipo de contaminantes. Por lo tanto, todas las que tengan el 6 también las podemos ir descartando. ¿Ah? Por eso, ¿no? Por eso el efecto invernadero no salía, pero esta también es. Pero ¿cuál tiene 1, 2, 3 y 5? Pues esta, aunque al final de cuentas no tiene el 2, pero yo lo agregaría, ¿no? Pero al final de cuentas está bien sin el 2. Entonces sería la A. Seguimos. Que dice, completa el texto. Ok, vamos, nos dice, completa el texto. La utilización de grandes cantidades de... Ok, dice, la utilización de grandes cantidades de ha traído como consecuencia la acumulación de en la atmósfera, provocando un incremento de la Tierra. Esta es la número 6. Ok. La utilización de grandes cantidades de petróleo, carbón, madera, gas. En la atmósfera, un incremento en el calentamiento global. Yo me iría por ahorita vemos por qué, de la utilización de grandes cantidades de petróleo. ¿Por qué? Porque casi actualmente los combustibles pues, son un derivado del petróleo y son los que más se utilizan, por tanto para transporte, producción de electricidad, etcétera. La acumulación de los gases de efecto invernadero, como puede ser el dióxido de carbono, en la atmósfera, provocando un incremento en el calentamiento global. Ya vimos por qué, porque estos gases hacen una especie, pues ese conocido como efecto invernadero, que al momento de que pasan los rayos del sol y rebotan, no logran irse al espacio. Lo especial, lo presencial, sería que se fueran al espacio. Pero como estos gases están en la atmósfera, no logran pasar, por lo tanto se quedan y calientan a la Tierra, ¿no? Y de ahí viene el calentamiento global, ¿no? Y por eso de repente se siente los aires pesados, esos aires como densos, pesados, calientes, porque el aire caliente tiende a bajar, ¿no? Se da la inversión térmica. El aire frío sube, el caliente baja. Por eso que luego están esos vientos bochornosos que están dando hoy en día, pero ahorita ha estado lloviendo afortunadamente, pero todas las semanas anteriores ha estado un calorón, ¿no? Esta sería la A. Seguimos con la número 7, que dice, muestra avances de preguntas, relaciona el tipo de reproducción con sus características. Asexual. La asexual es una especie como de clonación, o sea, al final de cuentas las dos, pues, es una forma en la que se reproducen, o sea, se crea otro individuo de la misma especie. Asexual incluye el proceso de la meiosis,
que la meiosis es la división de las células sexuales, pero salen 4 células hijas con la mitad de información cada una. La más famosa, pues en los humanos, el óvulo y el espermatozoide. Pero pues en este caso, la sexual solo necesita de un individuo, no necesita de la combinación de dos individuos de la especie, como pueden ser los humanos u otros animales. Por lo tanto, esta sería más de nada de la sexual. La variabilidad se da solo por mutación. Pues correcto. ¿Qué quiere decir la variabilidad? Pues ustedes, por ejemplo, en los humanos, en nosotros, no todos somos iguales, no es como el episodio de los padrinos mágicos donde todos eran grises, pues no somos así. Cada quien tiene pues sus propias características. En la reproducción sexual, pues al momento de los genes, ¿no? De la genética, todos somos diferentes, aunque algunas veces nos parecemos, pero la mayoría de las veces, pues a nuestros padres, abuelos, ¿por qué? Porque tenemos pues esta herencia genética. En el caso de las asexuales, como son de un mismo individuo, o sea, son como un clon, no van a ser iguales, no van a ser diferentes, son iguales. La única manera en la que puedan ser diferentes es que al momento de la división, de la clonación, por así decirlo, haya habido una mutación. No hay formación de células especializadas. Ok, esta sí sería. ¿Qué más? Ay, miren, aquí está la otra. Requiere de un solo individuo, la asexual. Por lo tanto, la 1 sería A, no, la B, la C y la F. Que en este caso sería solo la letra, ¿no? La letra B, perdón. 1 BCF. Pero vamos a ver si la sexual coincide. ¿Incluye el proceso de meiosis? Sí. Intervienen células germinales. En este caso, por ejemplo, sería el óvulo y el espermatozoide. Son células germinales. Sí. Y incrementa la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque al ser individuos diferentes, o sea, dos, cada uno aporta diferentes características pues al hijo. Y pues sí, son diferentes. Entonces sería la B. Seguimos con la número 8. Okay. El nombre genérico que reciben aquellas enfermedades que transmiten por contacto sexual venéreas sería esa. ¿Por qué? Porque son las de contacto sexual. Contagiosas, pues la mayoría de enfermedades son contagiosas, no solo las de contacto sexual. Infecciosas igualmente, no solamente las de contacto sexual son infecciosas. Inmunodeficientes, pues igualmente otro tipo de enfermedades también te atacan tu sistema inmunológico, no solo las de contacto sexual, aunque sí hay una que es la que más ataca al sistema inmunológico, que sí es de infección de transmisión sexual, que sería el SIDA, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Pero en este caso sería la A, enfermedades venéreas. Continuamos, nos dice, número 9, como dice, enfermedad sexual que se transmite por intercambio de fluidos corporales como semen, sangre, leche materna y secreciones vaginales. Su agente causal es un virus. Entonces la que decía, la enfermedad, ¿cómo se llama la enfermedad? SIDA. ¿Qué lo causa? El VIH. El virus de inmunodeficiencia humana. Pero la enfermedad, ¿cómo se llama? SIDA. Podríamos decir que son lo mismo. Esta es la que la causa, la enfermedad se llama así. Se puede transmitir de las formas que les dice aquí. Por ejemplo, al tener relaciones sexuales, al inyectarse con la misma jeringa, ya sea de una persona que estuvo infectada, que está infectada, o por ejemplo al momento de hacerse un tatuaje, si no desinfectan y antes la aguja se usó con una persona que tenga el VIH, que tenga SIDA, también se puede contagiar. También desde el nacimiento, si la madre tenía la enfermedad, pues el hijo también la va a tener. Sería la A. Seguimos con la 10, que dice, a la estructura que resulta del máximo nivel de empaquetamiento del ADN se le conoce como el cromosoma. Y ya aquí lo tengo. Mientras que el gen es la unidad básica de almacenamiento y transmisión de información en la herencia de las especies. Ok, el cromosoma, pues los más famosos, pues es el cromosoma X, que son más o menos así, y el cromosoma Y. Estos tienen nuestra información genética. ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos? El ser humano tiene 23 pares. ¿Qué quiere decir? Pues cuando ustedes les dicen parejas, formen parejas, pues son de dos.
O sea que realmente tenemos 46 cromosomas, 23 pares, pero como cada par es de 2, realmente hay 46. Espero que no haya tanta confusión en eso. O sea, pares me refiero a esto, ¿no? O sea, un par de cromosomas, pero ya si los separas y los cuentas individual, realmente serían 46. Entonces imagínense 23, o sea, este es 1, este es 2, así hasta 23. Pero si los empiezas a contar individual serían 46, ¿no? Porque 1, 2, 3, 4. Entonces el ser humano tiene 23 pares, pero 46 cromosomas y ya si lo cuentas individualmente. Estos contienen nuestro material genético, que es los genes. O sea, si ustedes hicieran un zoom a cada cromosoma, verían un gen, ¿no? Un pequeño gen. Y dentro de ese gen, si hicieran más zoom, ¿no? Se acercaran aún más, verían el ADN, que es esa cadena. Llegaron a ver Jurassic Park, el Mr. ADN, que les enseñaba cómo se habían hecho los dinosaurios. Pues el ADN es nuestro código genético, la información de quiénes somos, cómo serán nuestros hijos y cómo pudimos ser. A lo mejor ahí tienen algún gen de que pudieron tener un color diferente de cabello, de ojos, de piel, etcétera. Pero fue un gen recesivo, o sea que no ganó al gen dominante, ¿no? Entonces sería la B. Seguimos con la número 11. Casi acabamos. Algo que se me hace curioso es que a veces creo que tardo más en materias sencillas como biología que en materias más complicadas como español, habilidad verbal o matemáticas. ¿Cuál es el beneficio de la manipulación genética? Crear organismos genéticamente modificados y liberarlos para que compitan con los organismos silvestres. Pues no, eso no es un beneficio, es un mal. Si tú sacas a la naturaleza ese tipo de especímenes, pues obviamente van a ganar ante los organismos silvestres que no están modificados. Por lo tanto, esa no sería correcta. B. Encontrar una terapia eficaz a muchas enfermedades que tienen su origen en los cromosomas. Pues sí, esto sería benéfico, porque podríamos curar varias enfermedades, pues que son hasta mortales, como podría ser la leucemia. Esa se podría llegar a curar con manipulación genética. ¿Qué quiere decir manipulación genética? Es decir, que este código genético que tenemos se puede cambiar. ¿Desde qué momento? Desde que está pues en la panza de la madre, o por ejemplo un ser humano. Ahí se podrían curar algunas enfermedades o se podría mejorar el rendimiento humano. No solo en humanos se puede hacer, sino que ya también lo vemos actualmente con los alimentos. Ustedes ven que los alimentos genéticamente modificados son más brillantes, aguantan mejor a las plagas, aguantan mejor a los insecticidas, porque los hemos modificado genéticamente para que sean más duraderos. Entonces sería la B. Y ya por último, la número 12. Mostrar avances de preguntas. Selecciona los avances científicos o tecnológicos que mejoran directamente la calidad de vida de las personas. Mira, mejora de alimentos. Pues justo lo que les decía, ¿no? La mejora de semillas o ya sea de alimentos para mejorar su rendimiento ante plagas o insecticidas, químicos, etcétera. O para que no se pudran tan rápido y aguanten más. Producción de cemento hidráulico, no, en este caso no. Aleación de metales, tampoco. El desarrollo de vacunas, pues sí. Estas pues son súper importantes. ¿No? Ustedes supongo, espero que tengan su carnet de vacunación del seguro, en donde desde que nacen hasta más o menos los 16 años, me parece que son las últimas vacunas, son las de, creo que la hepatitis y el tétanos, ¿no? Pues son para que sean menos propensos a tener alguna de estas enfermedades. O también ya lo vivieron con la pandemia del 2020, en donde desarrollaron la vacuna del COVID, pues para hacernos desarrollar esa inmunidad ante el virus, según, pero pues aún te puede llegar a dar en algunos casos, pero pues sí reduce las posibilidades de que te dé. ¿Qué más? 5. Fabricación de medicamentos, pues sí. Este tema de avances científicos y tecnológicos siempre viene. ¿Por qué? Porque es el tema 2 de biología y solo tiene un tema, que es esto. ¿Qué esperan de ustedes? Que ustedes tengan la capacidad de ver cuál de estas son mejorías en la calidad de vida, o que a lo largo de su vida hayan hecho una pequeña investigación de los avances tecnológicos más factibles para la sociedad. Pero siempre quédense con que un avance científico deriva en un avance tecnológico. ¿Con qué propósito? Mejorar la calidad de vida de las personas.
Las que más aparece es esto de la mejora de alimentos a través de la manipulación genética, el desarrollo de vacunas, el desarrollo de una de las hormonas que hemos conseguido sintetizar de manera artificial, como por ejemplo la insulina, aquella que utilizan los diabéticos para poder tratarse, la fabricación de medicamentos, que actualmente ya se está llegando a un punto deficiente en estos. ¿Por qué? Porque se da la resistencia de antibióticos. ¿Por qué? Por la automedicación, cuando te da algo y el típico paracetamol que tomas, pues esto hace que las bacterias se hagan más resistentes ante estos antibióticos. Es decir, que en el futuro estos ya no van a hacer tanto efecto como lo hacen ahora, se hacen más resistentes. Pues por eso es mejor acudir con el médico. Y eso sería todo de biología. Para ir subiendo los demás reactivos.